En plena clase, el profesor Marty nota que todos sus alumnos dejan de prestar atención al ver patrullas y camiones de bomberos pasando a toda velocidad frente a la escuela. Los estudiantes le cuentan que otro terremoto acaba de golpear California y que una enorme parte de la costa desapareció bajo el océano. Marty intenta revisar las noticias, pero el internet ha dejado de funcionar por completo. Más tarde, durante una reunión con los padres de familia, nadie logra concentrarse. Sin internet, todo parece estar colapsando. Marty todavía conserva expedientes físicos de sus alumnos, pero en un mundo que depende totalmente de la tecnología, eso ya no es suficiente. La tensión crece y todos comienzan a sentir que el fin del mundo está cada vez más cerca. Al salir de la escuela, Marty queda atrapado en un gigantesco embotellamiento porque los semáforos también dejaron de funcionar. Mientras avanza lentamente entre los autos, observa un extraño anuncio sobre un banco que dice: "Gracias Chuck por 39 grandiosos años". En ese momento, noticias provenientes de todo el planeta empiezan a mostrar la misma tragedia. El océano está devorando ciudades costeras enteras. Al mismo tiempo, volcanes entran en erupción, incendios forestales arrasan regiones completas y enormes tsunamis destruyen todo a su paso. Mientras tanto, la exesposa de Marty, Felicia, trabaja como enfermera en un hospital. Durante las últimas semanas, muchos empleados se han quitado la vida por el miedo y la desesperación, algo que ha destruido emocionalmente a todo el personal. De repente escucha noticias aterradoras por la radio, junto al mismo misterioso mensaje agradeciendo a Chuck por sus 39 años. Poco después, un compañero le pregunta qué es más difícil, casarse o divorciarse. Felicia responde con ironía que casarse toma apenas 1 hora, mientras que divorciarse puede tardar meses. Esa noche, Felicia llama a Marty y le confiesa que no ha dejado de pensar en él durante todo el día. Cree que muchas parejas separadas están volviendo a reunirse porque, ante el fin del mundo, la gente busca algo familiar y seguro. Incluso menciona que varios de sus compañeros abandonaron el hospital para pasar sus últimos días junto a sus familias. Marty, por su parte, admite que cada vez menos alumnos asisten a clases. Luego, comienza a reflexionar sobre el calendario cósmico y lo insignificante que es la humanidad dentro del universo. Sin embargo, ambos terminan hablando nuevamente del extraño anuncio de Chuck. Ninguno sabe quién es, pero les parece aterrador que alguien siga colocando publicidad justo cuando el mundo entero se está derrumbando. Después de colgar, Marty intenta distraerse viendo televisión, pero la señal también desaparece. La pantalla queda completamente negra, hasta que, por unos segundos, aparece el rostro de Chuck acompañado por una voz que dice: "Gracias, Chuck, por 39 grandiosos años". Y justo después, la transmisión vuelve a cortarse. A la mañana siguiente, Marty nota que su vecino no ha usado su automóvil. El hombre le explica que tuvo que caminar casi 5 kilómetros para ir al trabajo y regresar, porque un enorme socavón abrió la carretera en dos, tragándose varios autos y dejando a la ciudad completamente dividida. El tráfico en las calles es tan caótico que Marty entiende de inmediato que no llegará a la escuela hasta el mediodía, si es que logra llegar. Mientras conversa con sus vecinos, las noticias empeoran todavía más. California prácticamente ha desaparecido y solo queda un 10% de su territorio. El medio oeste está siendo consumido por incendios gigantescos y Florida se encuentra completamente inundada. En otras palabras, todas las regiones que producían comida en Estados Unidos han quedado destruidas. Pero el desastre no se limita a América. Europa atraviesa la misma pesadilla, mientras que en Asia la hambruna ya ha matado a más de 1 millón de personas. Para empeorar aún más las cosas, la peste bubónica ha regresado y las abejas, esenciales para la vida en el planeta, prácticamente se extinguieron. Según los reportes, las últimas podrían estar en Sudamérica. En medio de ese ambiente apocalíptico, Marty observa cómo muchos vecinos regresan caminando a casa. No pudieron llegar al trabajo porque el enorme socavón se tragó sus automóviles e incluso algunos edificios enteros donde trabajaban. Poco después, Marty se encuentra con una amiga de Felicia, que trabajaba en el banco y aprovecha para preguntarle sobre el extraño anuncio de Chuck, pero ella tampoco sabe quién es. A esas alturas, todos lucen completamente derrotados. El vecino de Marty comenta que la humanidad está atravesando las famosas etapas del duelo. Primero llegaron las protestas y los disturbios. Después, miles de personas comenzaron a quitarse la vida. Y ahora, simplemente todos han aceptado que el final es inevitable y solo están esperando el último momento.
De repente, la conversación se interrumpe cuando un avión deja escrito en el cielo un enorme mensaje. Gracias, Chuck. Camino al hospital, Felicia nota que las paredes de toda la ciudad están cubiertas con grafitis dedicados a Chuck. El nombre aparece en cada esquina, como si se tratara de algún tipo de culto misterioso. Sin embargo, al llegar al hospital descubre algo todavía más perturbador. No queda ni un solo empleado, ni pacientes. El edificio está completamente vacío, pero las máquinas siguen funcionando. Todos los monitores cardíacos marcan exactamente el mismo ritmo, emitiendo pitidos perfectamente sincronizados, como si cada aparato estuviera conectado a una sola persona invisible. La escena es tan inquietante que parece sacada de una pesadilla. Mientras tanto, Marty se desespera al comprobar que la televisión sigue sin señal. Intenta llamar a Felicia, pero descubre que las líneas telefónicas también han dejado de funcionar. Sin otra opción, decide ir a buscarla personalmente. Durante el recorrido por la ciudad, Marty ve calles llenas de autos abandonados y muchísimos más anuncios de Chuck. En el camino se encuentra con Sam, un hombre descansando en una banca. Marty le pregunta si sabe quién es Chuck, pero Sam admite que tampoco tiene idea. De hecho, él también le ha preguntado a muchas personas y nadie conoce la respuesta. Como ambos van en la misma dirección, continúan caminando juntos por un rato. Durante el trayecto, la conversación se vuelve cada vez más filosófica. Hablan sobre el tiempo, la vida y cuántos momentos valiosos desperdicia realmente una persona antes de darse cuenta de que todo puede terminar de un instante a otro. Sin embargo, el dolor de artritis de Sam empeora y finalmente decide quedarse sentado en una banca para contemplar el atardecer, aceptando el posible final del mundo con tranquilidad. Marty entonces continúa el viaje completamente solo. Ya entrada la noche, Marty finalmente llega al vecindario de Felicia. Allí se cruza con Iris, una joven que reconoce el nombre de Felicia y recuerda que siempre fue amable con los niños del barrio, incluso regalándoles galletas. Iris confiesa que salió a patinar porque quiere divertirse y aprovechar cada segundo que le queda antes de que llegue el final. De repente, toda la electricidad de la zona se apaga al mismo tiempo. La oscuridad cubre completamente la ciudad y Marty, preocupado, le dice a Iris que regrese a casa por seguridad. Pero justo en ese instante ocurre algo todavía más perturbador. Enormes anuncios luminosos de Chuck aparecen brillando en las ventanas de todas las casas, haciendo que el vecindario parezca una auténtica ciudad fantasma. Asustado, Marty comienza a correr desesperadamente hasta que finalmente encuentra a Felicia. Sin decir una sola palabra, ambos se abrazan con fuerza, aliviados de seguir juntos en medio del caos. Marty le pregunta cómo aparecieron esos anuncios dentro de su casa, pero Felicia tampoco tiene idea. Mientras tanto, en otro lugar, un hombre llamado Chuck, de 39 años, yace en una cama completamente debilitado y enfermo. Está conectado a un monitor cardíaco, el mismo ritmo exacto que Marty vio anteriormente en el hospital vacío. A su lado están su esposa Ginny y su hijo Brian, quienes lloran desconsolados porque saben que a Chuck le queda muy poco tiempo de vida. De regreso con Marty y Felicia, ambos salen al patio trasero para contemplar el cielo. Como ya no existe electricidad en ninguna parte del mundo, las estrellas brillan con una intensidad nunca antes vista. Tomados de la mano, comienzan a identificar constelaciones y a disfrutar de ese último momento juntos. Pero entonces sucede lo imposible. Una estrella desaparece repentinamente. Después desaparece Marte. Y poco a poco, una por una, las estrellas empiezan a apagarse en el cielo, como si el propio universo estuviera muriendo frente a ellos. Al mismo tiempo, Ginny y Brian se despiden de Chuck entre lágrimas y le agradecen por 39 grandiosos años. En el instante exacto en que Chuck da su último respiro, todo el universo se apaga. Marty intenta decirle a Felicia que la ama, pero antes de terminar la frase, todo queda completamente negro. El mundo ha llegado a su fin. Sin embargo, la historia retrocede 9 meses antes del apocalipsis. En ese momento conocemos a Taylor, una joven que trabaja en una tienda de discos. Aunque gana muy poco dinero, ama tanto la música que suele colocar su batería en una esquina concurrida de la ciudad para tocar frente a la gente. A veces recibe algunas monedas como propina, pero casi nunca son suficientes. Por otro lado está Janice, quien regresa a casa completamente destrozada después de que su novio terminara con ella mediante un simple mensaje de texto. Ella trabaja en una librería
y siente que su vida no avanza hacia ningún lado, especialmente porque de niña era una talentosa bailarina y abandonó ese sueño hace años. Y justo en esa misma ciudad también se encuentra Chuck. Él asiste a una conferencia bancaria y aparenta tener la vida perfecta. Es un contador exitoso en un importante banco. Lleva años fielmente casado con Ginny desde la preparatoria y está orgulloso de su hijo Brian, quien es un excelente estudiante. Pero detrás de esa imagen perfecta, Chuck tampoco es feliz. Odia su trabajo, está cansado de su rutina y no soporta convivir con otros contadores. Entonces ocurre algo inesperado. Mientras Chuck camina seriamente por la calle, Taylor comienza a tocar una melodía alegre con la intención de animar el ambiente. Para sorpresa de todos, Chuck se detiene frente a ella y tras unos segundos de duda empieza a bailar. La energía cambia por completo. Poco a poco, una multitud comienza a reunirse alrededor de él. Entre las personas está Janice, quien necesitaba desesperadamente un momento de felicidad en su vida. Motivada por la música, ella también empieza a bailar. Chuck la toma de la mano y la lleva al centro del círculo, donde ambos comienzan a moverse al ritmo de la batería de Taylor, mientras la multitud los observa emocionada. Por primera vez en mucho tiempo, Chuck parece sentirse verdaderamente vivo. Sin embargo, en medio del baile, un fuerte dolor atraviesa su cabeza. Chuck cree que se debe a sus lentes, así que simplemente se los quita y continúa bailando. La multitud estalla en aplausos después del improvisado espectáculo. Todos quedaron tan fascinados con la música y el baile que comienzan a lanzar una enorme cantidad de propinas dentro del sombrero de Taylor. Por primera vez en mucho tiempo, la joven logra ganar bastante dinero haciendo lo que realmente ama. Después del show, Taylor, Chuck y Janice deciden ir juntos a una cafetería. Allí, Taylor reparte el dinero entre los tres mientras siguen riendo por lo ocurrido. Aunque Chuck intenta actuar con normalidad, luce un poco enfermo y cansado. Taylor le pregunta qué fue lo que lo impulsó a detenerse en plena calle para bailar frente a desconocidos. Chuck simplemente responde que no lo sabe, pero en el fondo de su mente recuerda los días de su antigua banda y aquella pasión que abandonó hace muchos años. Cuando llega el momento de despedirse, Taylor abraza a ambos y, entre risas, les dice que ahora serán músicos callejeros para siempre. Luego se marcha dejando a Chuck y Janice caminando solos por la ciudad. Durante el paseo, Janice le cuenta los detalles de la ruptura con su novio y cómo siente que su vida perdió el rumbo. Chuck intenta consolarla y le asegura que todo mejorará con el tiempo. Después de separarse, Chuck se queda observando las calles en silencio. A lo lejos ve a Iris patinando tranquilamente y también nota la esquina vacía donde había bailado minutos antes. Entonces comienza a preguntarse algo que no puede sacar de su cabeza. ¿Por qué decidió bailar aquel día? Esa pregunta lo perseguirá durante años. De hecho, mucho tiempo después, cuando su enfermedad avance tanto que apenas pueda caminar o incluso masticar comida, Chuck recordará ese momento y llegará a una conclusión profundamente humana. Quizá ese instante de alegría, música y conexión con otras personas era exactamente la razón por la que Dios creó el mundo. La historia entonces retrocede aún más hasta la infancia de Chuck. Cuando tenía apenas 7 años, perdió a sus padres en un accidente automovilístico y la tragedia fue todavía peor porque su madre estaba embarazada al momento del choque. Después de aquello, Chuck quedó bajo el cuidado de sus abuelos, Albie y Sarah. Durante mucho tiempo, la casa estuvo sumida en una tristeza absoluta. Albie intentaba soportar el dolor refugiándose en el alcohol y concentrándose obsesivamente en su trabajo como contador. Sarah, por otro lado, perdió completamente el interés en sus pasatiempos y dejó de cocinar, pasando la mayor parte del tiempo pidiendo comida para llevar. Pero los años comenzaron a sanar lentamente las heridas. Cuando Chuck cumplió 10 años, el ambiente dentro de la casa ya era mucho más cálido y alegre. Aunque Albie seguía bebiendo constantemente, Sarah volvió a cocinar, a escuchar música y, sobre todo, a bailar mientras hacía las tareas del hogar. Muchas veces obligaba a Chuck a bailar junto a ella. Y es ahí donde realmente nace el increíble talento de Chuck para moverse al ritmo de la música. Ambos también pasaban horas viendo películas, especialmente aquellas llenas de escenas de baile. Poco a poco, la casa de sus abuelos se convirtió en el verdadero hogar de Chuck. Aunque existía una única regla que jamás debía romper, tenía completamente prohibido entrar a la pequeña cúpula ubicada en el techo de la casa.
Albie y Sarah le explicaban que el suelo de ese lugar era inestable y peligroso, además de que no había absolutamente nada interesante allí arriba. Pero esa prohibición solo hacía que Chuck tuviera aún más curiosidad. En varias ocasiones intenta abrir la puerta a escondidas, aunque nunca logra quitar el candado. La noche antes de su cumpleaños número 11, Chuck y Albie se quedan viendo un documental de Carl Sagan sobre el calendario cósmico. Aprovechando que su abuelo está bastante borracho, Chuck vuelve a preguntarle sobre la misteriosa cúpula. Entonces, Albie responde algo inquietante. Dice que en ese lugar, una persona puede llegar a ver más de lo que realmente quisiera ver, y por eso permanece cerrada. También le explica que la casa es extremadamente antigua y ha sido remodelada muchísimas veces a lo largo de los años. Pero la cúpula siempre estuvo ahí desde el principio, y en todo el tiempo que ha vivido en esa casa, Albie solo se ha atrevido a entrar unas pocas veces. Albie finalmente le revela a Chuck la verdadera razón por la que la cúpula permanece cerrada. Según él, dentro de esa habitación ha visto los fantasmas de personas antes de su muerte. Confiesa que lo más difícil no es morir, sino vivir sabiendo que la muerte se acerca y no poder hacer nada para evitarla. En ese momento, Sarah llega a casa y al ver a Albie completamente borracho, lo obliga a salir para comprar algunas cosas y despejarse un poco. Luego intenta tranquilizar a Chuck diciéndole que no crea esas historias, porque solo son delirios provocados por el alcohol. Pero la curiosidad de Chuck no desaparece. Más tarde, decide preguntarle a un vecino sobre las personas muertas que Albie mencionó. La mujer le explica que quizá esos supuestos fantasmas no sean reales, sino la manifestación de la culpa que siente Albie por no haber podido ayudar a ciertos amigos antes de que murieran. Mientras tanto, en la escuela, la materia favorita de Chuck es inglés. La profesora es tan amable y dulce que casi nadie la toma en serio, y los alumnos suelen comportarse mal durante sus clases. Sin embargo, Chuck realmente presta atención a todo lo que ella dice. Una tarde, después de clase, Chuck le pregunta sobre un poema que leyó anteriormente, especialmente una frase que no puede sacar de su cabeza. Soy inmenso, contengo multitudes. La profesora le explica que cada persona está formada por todos aquellos que ha conocido, por cada lugar que ha visto y por todas las experiencias que ha vivido. En otras palabras, cada ser humano lleva un universo entero dentro de su mente y cada quien decide con qué llenar ese mundo interior. Entonces Chuck comprende algo devastador. Cuando una persona muere, todo ese universo desaparece con ella. Y es ahí cuando la historia revela su verdadero significado. El fin del mundo, mostrado al inicio, no era solo un apocalipsis literal, sino una metáfora del universo dentro de la mente de Chuck. Un mundo que deja de existir en el instante de su muerte. Mientras sale del salón, Chuck alcanza a ver a Marty enseñando en otra aula, conectando discretamente las distintas líneas temporales de la historia. Meses después, la tragedia golpea nuevamente. Sarah muere repentinamente mientras hacía compras en el supermercado. Después del funeral, la casa vuelve a llenarse de silencio y tristeza. Albie cae todavía más profundo en el alcoholismo, incapaz de soportar otra pérdida. Desesperado por entender qué ocurrió, Chuck visita la tienda donde Sarah murió y le pregunta a la cajera por detalles. Pero la chica simplemente le dice que Sarah cayó al suelo de repente y nunca volvió a levantarse. Una noche, mientras Albie duerme borracho sobre su escritorio, Chuck aprovecha para robarle las llaves y finalmente abrir la puerta de la misteriosa cúpula. Sin embargo, justo cuando está a punto de entrar, Albie despierta y corre furioso para detenerlo. Pero al acercarse a la puerta, algo dentro de la habitación llama su atención. Entonces, ocurre algo aterrador. Albie se queda completamente paralizado mirando el interior. Su rostro cambia por completo y el miedo invade cada expresión de su cuerpo. Con las manos temblando, reúne fuerzas para cerrar la puerta rápidamente, como si hubiera visto algo imposible. Después nota a Chuck llorando del miedo y lo abraza mientras intenta tranquilizarlo. Chuck le pregunta qué fue lo que vio ahí dentro, pero Albie, con lágrimas en los ojos, solo responde que es mejor que nunca lo sepa. Tiempo después, Chuck descubre que en la escuela existe un club de baile y decide unirse en memoria de Sarah, recordando todos los momentos felices que compartieron bailando juntos en casa. La profesora del club se emociona al ver otro chico interesado en participar, ya que casi todos los integrantes son mujeres.
Además, el grupo practica un estilo musical diferente cada día, permitiendo que Chuck aprenda muchísimo más rápido. Allí, conoce a Kat, una chica mayor que él y considerada la mejor bailarina del club. Chuck queda completamente enamorado de ella, intentando impresionarla. Comienza a mostrar los pasos de baile que Sarah le enseñó durante años. Pero para sorpresa de todos, sus movimientos son tan buenos que termina enseñándoles nuevas técnicas incluso a los demás estudiantes. Aunque Kat ya tiene novio, acepta bailar con Chuck en el gran baile escolar de otoño. Poco después, la profesora le regala unos zapatos especiales para que pueda bailar más cómodamente. Y por primera vez en su vida, Chuck comienza a pensar que quizás el baile podría convertirse en algo más que un simple hobby. Sin embargo, mientras Chuck descubre su pasión por el baile, Albie insiste en prepararlo para un futuro seguro. Por eso continúa enseñándole matemáticas constantemente, convencido de que los artistas nunca logran ganar suficiente dinero para vivir. Pero para Albie, las matemáticas no son simples números. Él le explica a Chuck que las matemáticas existen en cada rincón del universo. Están presentes en la música, en el ritmo, en el tiempo y hasta en la forma en que una canción organiza cada nota. Incluso asegura que todos sus archivos de contabilidad contienen vidas enteras resumidas en números. Para él, las matemáticas son una forma de arte, pero un arte que nunca miente. Llega finalmente la noche del gran baile escolar de otoño. Aunque Chuck había prometido bailar con Kat, en el último momento inventa una excusa diciendo que le duele la pierna. La profesora escucha la mentira y le dice algo que lo hace reflexionar profundamente. Si ya no quiere bailar, está bien, pero al menos debería ser honesto con Kat. Confundido y nervioso, Chuck sale del gimnasio y se queda observando las estrellas en silencio, intentando ordenar sus pensamientos. Después de unos minutos, toma una decisión. Regresa al baile y finalmente invita a Kat a bailar frente a todos. Ambos comienzan su coreografía en medio de la pista y poco a poco, todos los estudiantes forman un círculo a su alrededor para observarlos. La química entre ellos es increíble y cada movimiento parece perfectamente sincronizado. La presentación resulta absolutamente espectacular. Cuando terminan, Kat besa a Chuck en la mejilla emocionada por el momento, algo que claramente enfurece a su novio. La historia entonces avanza hasta 6 meses antes de la muerte de Chuck. En el presente, Chuck le revela a Ginny la verdadera razón de la cicatriz que tiene en la mano. Después del baile escolar, aquella noche siguió bailando completamente solo en el campo de fútbol mientras miraba las estrellas. En ese instante, se sentía tan libre y feliz que se dejó llevar por completo, hasta que accidentalmente golpeó su mano contra una reja metálica y se la cortó. Ginny no entiende por qué le mintió sobre algo tan insignificante, y Chuck responde algo triste pero sincero. Ni siquiera él sabe por qué lo hizo. 5 años después, otra tragedia golpea su vida. Albie muere de un infarto dentro de la casa mientras Chuck, ya adolescente, estaba lejos tocando música y bailando con su banda. Durante el funeral, Sam, el empleado de la funeraria, sorprende a Chuck al revelarle que Albie ya había pagado todos los gastos de su entierro mucho tiempo atrás, como si supiera exactamente cuándo iba a morir. Tras heredar la casa, Chuck decide quedarse viviendo allí en lugar de mudarse con sus abuelos maternos. Ellos terminan acompañándolo durante un tiempo, hasta que entra a la universidad, algo que también fue posible gracias al dinero que Albie dejó preparado para su educación. Tiempo después, Sam le entrega un sobre con las pertenencias personales de Albie. Entre ellas se encuentran las llaves de la cúpula. Finalmente, Chuck reúne el valor suficiente para entrar, pero al abrir la puerta descubre algo totalmente inesperado. La habitación está completamente vacía. El suelo no está roto ni deteriorado, y no parece existir nada sobrenatural allí dentro. Desde la ventana únicamente puede verse el pueblo de siempre. Desilusionado, Chuck se da media vuelta para irse, pero justo en ese instante ocurre algo aterrador. Tiene una visión de sí mismo muriendo en una cama, exactamente igual a como sucederá años después. En ese momento, comprende toda la verdad. Albie realmente veía las muertes futuras de las personas desde aquella habitación. Vio morir a sus vecinos, vio morir a Sarah y también vio su propia muerte. Por eso decía que la espera era la peor parte, porque vivir sabiendo que el final llegará algún día puede destruir lentamente a una persona. Cuando la visión desaparece, Chuck toma una decisión que cambiará completamente su forma de vivir.
Se niega a terminar consumido por la tristeza y la depresión como le ocurrió a Albie. En lugar de eso, decide aprovechar cada instante de su existencia al máximo. Entonces recuerda el poema que su profesora le enseñó años atrás: soy inmenso, contengo multitudes. Y con esa frase, Chuck entiende finalmente que una vida no se mide por cuánto dura, sino por todas las personas, recuerdos y emociones que logramos guardar dentro de nosotros antes de que nuestro pequeño universo llegue a su final.